Esto es Zona Cero, programa de investigación periodística que profundiza los problemas en el tema de construcciones habitacionales en la ciudad de Esmeraldas, básicamente. Todo iría bien y todo aparentemente va bien. Los dueños de la casa van al municipio, sacan sus permisos, tienen los planos estructurales, tienen los planos arquitectónicos, al momento de construir todo está listo. Pero no sabemos en qué parte definitivamente ni los planos de los ingenieros ni los planos de los arquitectos son utilizados, ni las normas, porque lo que más redunda en nuestra ciudad son las construcciones informales. Y sobre esto les presentamos el siguiente reporte. Veamos. La informalidad en las construcciones de viviendas toma terreno cada día más. Como cultura, los dueños de las construcciones buscan abaratar costos, por lo tanto, encargan los planos y la edificación a maestros constructores que tienen experiencia, pero no la preparación técnica y estructural para levantar grandes construcciones de pequeña y medianas escalas. A juicio de un ingeniero civil, este fenómeno prolifera indiscriminadamente y cada vez se hace más notorio. Bueno, la informalidad se la da fundamentalmente por la falta de control y por la falta de las personas que piensan que al buscar un maestro pues están ahorrando una cantidad enorme de dinero, que en este caso buscan hacer su economía contratando a una de estas personas. Ni siquiera decir invertir en nosotros, las personas deben invertir en ellos porque son ellos los dueños del bien, que al buscar un profesional de la ingeniería les pueda garantizar una seguridad estructural y una seguridad a su bien. Sin embargo, en un recorrido por la ciudad, luego de visitar casi una docena de construcciones, pudimos verificar que en su gran mayoría se construye de la mano de un maestro albañil que se guía en los planos que elabora algún arquitecto o ingeniero. Y hoy en día prácticamente casi no están tomando en cuenta lo que es la mano de obra calificada, titulada y calificada. En vista de estos factores, los denominados maestros de construcción conformaron el gremio de constructores civiles, que buscan capacitar a sus miembros para adquirir conocimiento y luchar contra tanta informalidad. Ellos advierten ser discriminados en la búsqueda de fuente de empleo. Son 47 los constructores los que forman parte de este gremio de constructores civiles, según su presidente Emilio Vilela, quien manifestó que se mantienen en permanentes capacitaciones. Por ejemplo, viene Adelca, viene Andinec, viene SICA, viene Adites, viene Pintuco, vienen muchas instituciones, por ejemplo hasta Dicensa, nos hace capacitaciones aquí en la provincia de Esmeraldas. Revela incluso que existen dos tipos de albañiles. Al artesano o al constructor empírico, a ese le pagan otro salario, le pagan 100, 120, 150. Cuando nosotros que somos actualizados, titulados, capacitados, calificados, nosotros tenemos un cobro de $200 en un maestro semanal, pero como hay empíricos que cobran 150, los llevan a ellos. Pero ¿qué pasa? No hay garantía de la construcción. Sin duda la construcción informal gana terreno frente a obras ejecutadas por profesionales. Los precios priman al momento de la contratación, que marca la diferencia entre una obra capaz de resistir a un fuerte sismo y otras que presentan daños mucho más irreparables en las viviendas y edificaciones. Como vimos en el reportaje, temas muy puntuales, consultas muy puntuales, sobre todo a los maestros constructores, que son los que van a cumplir un rol protagónico finalmente al momento de construir, salvando muy raras excepciones, dicho sea de paso. Pero, ¿cómo construir con normas? ¿Cómo ceñirnos a lo que realmente interesa? ¿Cómo hacer construcciones planificadas? ¿Cómo hacer que la ciudad crezca? ¿Cómo hacer de que realmente sea ordenado todo? Ingeniero Jorge Rat Silva. Mire, usted acaba de decir algo de que el maestro va a jugar un rol muy importante en la construcción. Realmente juega un papel muy importante en la construcción, pero desgraciadamente en la ciudad
está jugando un papel exclusivo en la construcción, porque no se ha tenido el cuidado de que toda construcción tenga una responsabilidad técnica. La informalidad nace precisamente en el hecho de que del municipio, las entidades del Estado no han obligado a la presencia de un profesional que es el que la ley le obliga a que responda en un momento dado por las fallas en una construcción. Nosotros vemos aquí en la mayoría de las fallas de la construcción que no va a haber, no hay como pedirle a nadie responsabilidad. Y eso es algo que se tiene que preocupar tanto la ciudadanía y el mismo municipio. El usuario no, porque el usuario simplemente es participante de una cadena de hechos para llegar a tener su producto. El usuario no, pero el usuario también como que incide, ingeniero, porque es finalmente el que paga. Sí, pero lo que pasa es que el usuario, al tener un sistema que le permite actuar de la manera más ágil, rápida y económica, sin tomar en cuenta la seguridad, siempre se va a ir por ese lado. Todo el mundo lo hace, inclusive en el área de la medicina, en el área de la salud, que aparentemente podría ser un poco más grave porque usted está en contacto directo de su seguridad personal con lo que usted está actuando. Pero desgraciadamente en la construcción, si nadie obliga a que usted se rija a un sistema de seguridad, no lo va a poder mantener. En el caso de las medicinas, por ejemplo, hoy día se está exigiendo en el país que usted para comprar cierto tipo de medicamentos como los antibióticos tiene que tener la receta. Eso está haciendo hoy día un poco más formal la salud en el país. Lo mismo debería ser acá. En Quito, por ejemplo, usted no puede habitar una construcción si no ha ido un inspector del municipio a verificar que la construcción se ha hecho exactamente como están en los planos. Entonces, si eso no existe, usted le deja prácticamente un libertinaje a la persona que durante la construcción cambia la posición de una columna, cambia la posición de una pared. Aquí en Esmeralda, en las construcciones afectadas, yo he podido ver en aproximadamente 6 construcciones, que ni siquiera el número de columnas que debía tener el edificio, de acuerdo al plano, se ha cumplido. Es decir, si en un sitio, en una línea, tenía que haber un eje, que llamamos los técnicos, tenía que haber 5 columnas, se le ha hecho 4 columnas. Posiblemente le da más espacio, le da más facilidad. Y si usted le dice a un cliente, oiga, no se necesita las 5, le están exagerando, con 4 es suficiente, el tipo le va a aceptar porque está confiando en la persona que le dice. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene la persona que le dice eso? Está escrita en la ley y en el reglamento. Ahora hay que ver si se lo va a aplicar. ¿Cómo aplicarlo, ingeniero Pericles? Estamos sin control. ¿Qué responsabilidad tiene el municipio y su departamento? Bueno, quizás en la ciudad hay un poco de control, pero déjeme decirle que yo vengo, ahorita justamente vengo llegando de Sálima y me encontré con la novedad de que son unos 2 o 3 maestros los que han hecho la mayoría de las construcciones. ¿Y con qué material han hecho las construcciones? Ahí en Sálima hay un río que tiene material pétreo, que tiene agregado, pero no es de buena calidad y la mayoría de las construcciones las han hecho con ese material. Entonces, la resistencia, estamos determinando de las columnas, de las vigas, es el 50% de lo que quizás ellos quisieron proyectar, hacer. Entonces, en esos sitios, ciudades más, poblaciones más pequeñas, no hay control de ningún tipo. Además de eso, nos encontramos que no hay una buena geometría de las estructuras, que no hay una continuidad de los elementos que componen la estructura, como vigas, columnas. En unas partes vimos que hay columnas en la segunda planta y en la primera planta no existen. Ese tipo de cosas hemos podido ver. Entonces, la informalidad es una razón importante que está causando estos inconvenientes. Este es el nuevo virus en el tema de construcciones. Ingeniero Moreira, realmente no hay capacidad de control en el tema de construcciones por parte de el organismo que usted representa, el municipio. Control. Sí se hace el control. Lo que pasa es que la cantidad de obras que se hacen, y muchas de ellas, de obras pequeñas, son hechas a gusto de lo que le pide el dueño de la edificación.
contratan directamente, muchos de ellos incluso ni siquiera tienen el permiso de construcción. Ahora se está tratando de controlar que toda obra que se haga en la ciudad tenga su permiso. Esto ha sido de siempre, muchas personas incluso es común y corriente ver aquí edificaciones que se hacen en sitios de alto riesgo. Hay edificaciones en las riberas del río. ¿Cuántas casas que se han hecho en esos sectores son totalmente informales? Ahora se ha sacado a mucha gente de ahí, se las ha llevado a sitios, a construcciones que están más organizadas. Tenemos construcciones en las laderas de la ciudad, incluso en las quebradas tenemos construcciones donde son esteros que durante el verano no circula una gota de agua, pero en invierno se sube mucho el caudal y esa gente lo primero que hace es ir a pedir al municipio que se los atienda. Pero es porque han hecho sus edificaciones, sus construcciones, sus casas, por la necesidad que tienen de tener una casa donde vivir, pero sin el más mínimo criterio técnico, ni siquiera piden un consejo para decir aquí se debe hacer esta casa, aquí no se puede hacer o cómo se debe hacer. Ingeniero, ¿a quién le corresponde aplicar las normas? Bueno, a todos los constructores. Los constructores tenemos la obligación para el diseño aplicar las normas. Ahora, la responsabilidad que tiene el constructor es grande, que el municipio y cualquier municipio, por la cantidad de personal que tenga para la verificación de las edificaciones es limitada. Entonces eso es un mal que se está dando en todas partes. El ingeniero Radia lo comentó incluso, es un mal de todas partes, en donde el desarrollo de la construcción es muchísimo mayor a la cantidad de inspectores que tenga un municipio. Entonces se hace prácticamente imposible controlar todas y cada una de las edificaciones que se construyan. Cuando se hace la obra, obvio que tiene que haber una firma de responsabilidad, pero se lo ha comentado y se lo ha dicho, y eso es vox populi. El dueño de la edificación, muchas veces, por ahorrarse un poco de dinero, hace que deje a un lado la responsabilidad técnica de un profesional y contrate a maestros de obra que supuestamente son muy buenos constructores. Ellos sabrán cómo, lo repito, lo dije antes, ellos saben cómo parar una columna, cómo armar un hierro, pero ya la especificación técnica de dónde debe colocarse la armadura, ellos no están capacitados para aquello. Y eso es una de las grandes causas que generan los problemas que se ha tenido en la ciudad por efectos de los sismos. Bien, ingeniero Jorge Rat, ¿cómo construir con un concepto sismo resistente, que es el que está de moda? A ver, ese es un concepto un poco técnico, voy a resumirlo. Mire, el principio de la construcción sismo resistente radica en que yo haga un diseño que permita que cuando venga el sismo de mayor expectativa o mayor esperanza o mayor probabilidad, el más alto que yo le comentaba a usted, para el caso de Esmeraldas es un temblor que tiene una magnitud aproximadamente 8.8, que es similar al que se produjo en el año 1906. Entonces yo tengo que diseñar una construcción para que tenga la capacidad no de resistir en perfecto estado ese temblor, sino que tenga la capacidad de resistir de tal manera que permita que la gente que esté en el edificio pueda evacuar. Cuando yo hago hoy día las normas, la norma ecuatoriana en las construcciones y las normas internacionales tienen un procedimiento por medio del cual usted puede, como dueño de la construcción, elegir básicamente 4 niveles de seguridad. El primer nivel de seguridad es un nivel de seguridad que técnicamente se llama elástico, es decir, el edificio tiene la capacidad de resistir ese sismo muy grande, pero de tal manera que terminado el sismo al edificio le haya pasado prácticamente nada de daño, de manera que usted lo pueda ocupar inmediatamente. Estoy hablando de este gran sismo que es el probable que suceda en Esmeralda. Entonces, ¿la mejor construcción es la que más se flexibiliza? Bueno, eso es, o sea, eso es uno de los tantos factores, pero déjeme decirle el nivel de seguridad que está en el resto. El segundo nivel de seguridad es aquel que le permite que el edificio resista ese daño, pero que haya resiste ese sismo, tenga la resistencia para ese sismo, de manera que se dañe, de tal manera que yo pueda reparar los daños, pero que tampoco le haga no haya pérdidas de vida en ese temblor. El tercer nivel de seguridad que yo puedo usar para hacer un edificio es que el edificio tenga la capacidad de soportar el sismo para que no haya ninguna pérdida de vida, pero que el edificio probablemente se dañe tanto que yo lo tenga que derrocar.
Y un cuarto nivel es aquel en el que definitivamente yo voy a poder salir con vida y el edificio lo tengo que derrocar definitivamente. Entonces, cuando yo hago un diseño, el dueño de la casa va a tener que elegir cuál de esos 4 niveles elige. ¿Por qué? Porque usted puede elegir el primero, que es en el que el edificio no le va a pasar nada, pero le va a costar mucho dinero y la expectativa de que ese temblor se produzca es muy lejana. Pero la obligación está para que eso suceda en hospitales, en escuelas, en edificios de servicio público, los edificios del Estado, por ejemplo el ECO 911, los hospitales, las escuelas, deben tener ese nivel de seguridad, es decir, que venga el temblor más fuerte y que el edificio pueda ser ocupado inmediatamente. En resumen, hoy día usted tiene, de acuerdo a las normas, que diseñar un edificio que simplemente cumpla la expectativa de que después del temblor no haya habido ni una pérdida de vida, independientemente del nivel de daño que tenga el edificio. Ingeniero Pericles Cañizares, la realidad nos dice que estamos frente al empirismo antes que a la técnica en construcción. ¿Cómo revertir este patrón? Bueno, como hemos conversado aquí, debe seguirse los pasos como recomienda la misma norma. Deben hacerse los diseños para que una edificación sea sismo resistente, debe ser diseñada y construida, ¿no?, con una adecuada configuración estructural, utilizando los materiales en buenas proporciones y que tengan la resistencia suficiente para resistir pues la acción de las fuerzas provocadas por los sismos. ¿Cómo romper esa cadena de precios elevados que es la que obliga como a dispersar el tema técnico de los ingenieros y los arquitectos? Perdón, me dijo de los costos de los materiales, El costo en la construcción, que es el cuello de botella en determinado momento, pareciera ser. El maestro cobra más barato hacer una casa que el ingeniero o el realmente, aparentemente al propietario de la vivienda le puede pensar que le sale más costoso pues que contratar un ingeniero o un arquitecto, pero en realidad estés ahorrándose un valor, un costo futuro, porque su estructura, su vivienda se le puede verse afectada en un sismo. Entonces, hemos visto que estas construcciones que han sido construidas empíricamente por maestros han tenido que demolerse en muchos casos y lógicamente ha perdido el 100% de su bien, de su inversión. Lo correcto es entonces que los propietarios, los que quieren construir su vivienda, pues vayan, se asesoren de un ingeniero civil, de un arquitecto, para que su inversión pues esté más segura. Interesante. Ingeniero Moreira, suponemos que a raíz de estos sismos y la problemática que es un poco social, es bastante económica y hasta política, suponemos que van a implementar algún plan emergente para detener en algo esto. ¿Ya está preparado ese plan? ¿Lo podemos conocer o conoce algo usted al respecto? Lo que se puede hacer aquí es que lo primero es crear conciencia ciudadana, porque si bien es cierto que una construcción, cuanto más resistencia se le tenga ante la presencia de un sismo, obviamente que va a tener un mayor costo. Entonces ya, como lo explicó el ingeniero Rat, ya depende de lo que diga el cliente, pero eso es para construcciones particulares, pero como se dijo, para construcciones de uso público, hospitales, escuelas, eso no puede suceder. Eso sí debe cumplirse a rajatabla lo que es la opción primera, donde el edificio resista sin ningún problema el sismo. Pero lo que pasa también es que la gente cree que el costo es mayor, pero, perdón, aquí hay que analizar el costo-beneficio de lo que aspira cada cliente. Entonces, el municipio obviamente no le puede exigir a ninguna persona que se salga que haga lo que uno crea conveniente. Debe estar, eso sí, establecido entre los 4 puntos, entre los 4 parámetros que explicaba el ingeniero Rad. Eso sí debe ser
cumplido sin ninguna objeción, porque lo importante es que una vez que sucede el sismo, por lo menos no se pierdan vidas humanas. Que se pierda la construcción en un futuro incierto, porque nadie sabe cuándo se va a generar el sismo, ya es responsabilidad de cada una de las personas. Y que obviamente las personas que habitan o los que estén alrededor no se vean afectadas cuando se genere un sismo de esa magnitud. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes, amigos, por la invitación a la que han aceptado. Sus conceptos han sido muy valiosos y estamos muy contentos de aportar con ustedes, amigos televidentes, la invitación para que todos los días miércoles a las 8:30 de la noche y el domingo a las 8 en punto estén atentos para acompañarnos en este programa. El próximo programa abordaremos cómo reconstruir en zonas devastadas e invitaremos a importantes profesionales que conocen sobre este tema. Les agradecemos infinitamente, nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. Esto es Zona Cero.